Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por regalarnos un día más, Señor, un día más para bendecirte, un día más, Señor, para escuchar tu dulce voz, un día más para disfrutar de tu presencia y disfrutar de las más ricas bendiciones, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Dios, por darnos hoy, Señor, oh Dios de la gloria, el anhelo, el deseo, el sentir y el querer en nuestro corazón, de estar contigo, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de desear tu presencia, de anhelar tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios, por las vidas de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz. Gracias, Dios, por la bendición que nos da, Señor, de tener, oh Dios de la gloria, estos medios digitales a través de los cuales nos podemos unir, Señor, los hermanos en Cristo en diferentes lugares del mundo, Señor. Gracias porque donde están dos o tres o más reunidos en tu nombre, tu presencia, Señor, se hace real, se hace evidente, Señor. Gracias, Dios, porque tu presencia está aquí conmigo, Señor, aquí con nosotros y allí donde se encuentran, Señor, allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Washington, D.C., allí en Pensilvania, Señor, allí también en Colombia, en Ecuador, en el Perú, Señor, allí en España, Señor, y en Centroamérica, Señor, en el Caribe, Señor. Gracias, gracias, Papá Dios del cielo, por darnos cada día, Señor, esta enorme bendición de comenzar cada día, Señor, en tu presencia, de presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. ¿Cómo no alabarte y cómo no bendecirte si te estamos entregando, Señor, oh Dios del cielo, nuestras vidas en tus manos, Señor? Y nos presentamos ante ti porque tenemos sed de ti, de tu presencia, Señor. Deseamos, oh Dios, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. Tu palabra, Señor, nos edifique. Tu palabra, Señor, nos instruye. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre, para que tus hijos seamos preparados para toda buena obra. Gracias, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana, Señor, tu palabra sea propicia a la necesidad de tu iglesia, Señor. Que hables al corazón y que permitamos, oh Dios del cielo, que el Santo Espíritu escriba, grabe en nuestro corazón tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aceite sobre mis heridas. Muy bien, familia, muy bien. Muy buenos días de nuevo para todos y cada uno de ustedes. De nuevo aquí desde la ciudad de Atlanta. Ya regresamos de nuestra misión en la Florida. Así que un saludo especialísimo para toda nuestra amada gente allá en la Florida. Adriana Junior, Mauricio, Joana y toda la familia. Abrazo muy especial y muchas gracias por sus atenciones, por su hospitalidad. Que Dios les bendiga
y que Dios les retribuya ese gesto de cariño que tuvieron para con nosotros. Igualmente saludamos al pastor, al pastor Manuel Esteban y a la pastora Nora Lucía, que ya quedaron instalados allá en West Palm Beach. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios abra puertas, muchas puertas para la obra del ministerio al cual Dios les ha llevado a esa tierra que fluye leche y miel. Bueno, he venido en los últimos tiempos compartiendo un libro de la Biblia, una carta del apóstol de Judas, ¿cierto? Judas el Bueno, le hemos titulado Carta de Judas el Bueno. Recordemos que había dos Judas, Judas Iscariote, que fue el que vendió, el que traicionó al maestro y lo vendió por 30 monedas de plata. Y está Judas, medio hermano de Jesús, que es el que escribe esta importante carta, corta carta de escasos 23 versículos, 25 versículos. Así es, con el saludo final de la doxología final, son 25 versículos que nos han dejado una gran riqueza, una gran enseñanza. Así que hoy vamos a terminar el estudio de esta carta de Judas el Bueno. Así que vamos entonces a la palabra del Señor. Nosotros vinimos tratando varios aspectos que se resaltan en esta importante carta escrita por Judas y que nos deja a la iglesia pues una gran enseñanza. Estamos hablando del saludo, de la presentación de esta importante carta. Estuvimos hablando del aspecto de las amonestaciones, del propósito de la carta. Estuvimos hablando de las amonestaciones que por el Espíritu Santo, aquí Judas pues denuncia. Habla también finalmente acerca de las denuncias, ¿cierto? Que él hace acerca del comportamiento de algunas personas que llegaban a la iglesia con el propósito de sembrar, digamos, las dudas, de sembrar enseñanzas erradas, erróneas. Y hablamos también de las amonestaciones, ¿cierto? De las amonestaciones para que tengamos en cuenta el comportamiento de ciertas personas. Y veíamos allí en el capítulo 17 al 19, cuando él habla de que él nos recuerda, nos hace recordar las enseñanzas del Señor. Dice, pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu Santo. Ese tipo de personajes pues están constantemente al interior de la iglesia. Y él está haciendo una advertencia, porque es que a veces las personas se llaman, digamos, a alarmarse por el comportamiento de ciertos cristianos, ¿sí? De ciertos cristianos al interior de las iglesias. Y esto, mire, estamos hablando de los primeros tiempos de la iglesia. La iglesia recién estaba desarrollándose y ya había este tipo de manifestaciones. Y esto no ha cambiado. A lo largo de la historia se han levantado y se siguen levantando personajes como estos, que denuncian y la advertencia que hace aquí el apóstol Judas, ¿sí? Entonces, veíamos ahí cómo la Biblia describe el fin de los tiempos y Jesús nos dijo que en su venida sería como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Bueno, ahí estaba la situación. En los días de Noé estaba viviendo la gente tan perdidamente que el Señor incluso dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre.
y quiso destruirlo hasta que halló un justo, un hombre justo como Noé. Y es allí donde Dios le da una segunda oportunidad a la raza humana. Luego continúa diciendo, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Es decir, tenemos que seguir adelante, independiente de que haya malos testimonios, antitestimonios, que haya gente que realmente no parecen ser cristianos y parece que nunca recibieron a Cristo, pero están allí en la iglesia. Pero dice, ustedes, amados hermanos, sigan adelante, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Son consejos que Él está dando. Seguir adelante, independiente de que fulano, fulana cayeron y están mostrando un pésimo testimonio. Por eso el Señor y el apóstol Pablo nos exhortan a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lastimosamente, mucha gente se desanima, se desalienta y muchos quieren volver atrás y dejan de congregarse y dejan de buscar al Señor porque vieron un mal testimonio en una persona que de pronto tenían en muy buen concepto. De pronto su pastor cometió un error, su líder cometió un error, tu hermano en la fe cometió un error y entonces eso en muchas ocasiones el diablo lo usa para desanimar a la gente, para desalentar a la gente. Entonces dice, oren en el Espíritu, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan, ¿sí? Comprensivos con los que dudan. No duros, no implacables, no críticos con ellos. Sean ¿qué? Compasivos. Hay gente que tiene dudas, que el enemigo les ha sembrado dudas, que vienen con muchas desconfianzas y que vienen con muchas prevenciones en la iglesia. Les dice que tengan ¿qué? Que sean comprensivos con ellos. A otros dice, arrebaten del fuego y pónganlos a salvo. Bueno, si Dios te da la oportunidad de ver una persona que está yendo hacia el precipicio, que está yendo hacia una condenación, pues bueno, pídele al Espíritu Santo que te dé la sabiduría, que te dé el momento, que te dé la gracia de poder advertir a esa persona, de compartir a esa persona, de hablarle a la persona. Dice a otros, dice, arrebátalos del fuego y ponlos a salvos. A otros más dice, ténganles compasión, pero cuidado, dice, desechen aún la ropa de su cuerpo, ¿sí? Porque ya está contaminada. Qué importante esto. Es decir, recuerden que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Es muy importante ayudar a estas personas, pero no involucrarnos con esas personas. Dice que aún desecha, ¿cierto? Dice, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Es muy importante que entendamos eso. Recuerde que lo santo, ¿sí? Lo santo no se transmite así, pero lo inmundo se transmite, ¿sí? Lo inmundo se transmite, se contamina, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esta advertencia que nos hace aquí el apóstol Judas. Entonces, estamos llamados a edificarnos en la fe, a estudiar la palabra del Señor. Qué importante que usted invierta tiempo. No es una perdedera de tiempo ni un gastar tiempo. Cuando usted dedica 1 o 2 horas a la semana para estudiar la palabra del Señor, para meterse en un estudio concienzudo, un estudio metódico, un estudio constante de la palabra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Entonces debemos edificarnos en la fe, debemos aprender a estudiar la palabra del Señor, debemos aprender a orar, ¿cierto? Y muy importante, que estamos llamados a evangelizar, a comunicar nuestra fe
con las personas. Así como el enemigo hace su trabajo constantemente de desevangelizar, digámoslo así, de confundir, de sembrar confusión, y usa personas que se comprometen con su causa y se comprometen con el enemigo a desvirtuar completamente todo lo que es de Dios, a atacar a lo que es de Dios y a sembrar y a adoctrinar a la gente con sus ideologías para apartarles del camino, para llevarles a la perdición. Entonces, ¿por qué no nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, que hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, estamos llamados a evangelizar y a procurar la salvación de las personas que se están yendo a una eternidad sin Cristo? Entonces, evangeliza, salva y ten cuidado de algunos que aún, dice, su ropa está contaminada por su pecado, y no vayas a terminar arrastrado por ellos. Es muy importante. Los psicólogos son muy prevenidos y muy precavidos en el aspecto de involucrarse emocionalmente con pacientes, y sobre todo con aquellos pacientes que están arrastrando unos traumas y están arrastrando unos problemas terribles de comportamiento, de actitudes y de conductas. Entonces, es muy importante que como cristianos también tengamos cuidado de, es cierto, mostrar la misericordia, pero no involucrarnos emocionalmente, sobre todo cuando estas personas están viviendo o han abrazado un estilo de vida completamente opuesto a lo que Dios ha establecido. Entonces, dice, y ten cuidado de algunos que aún su ropa está contaminada por su pecado, y no vayas a terminar arrastrado por ellos. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la consejería, a la hora de la pastoral, a la hora de dar un consejo, de dar una orientación. Y por eso acostumbramos en nuestra familia de que, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, de que los hombres, los pastores hombres, los líderes hombres, los misioneros varones, edifican, enseñan, guían, aconsejan a los varones. Y nuestras esposas, nuestras consiervas, misioneras, pastoras, evangelizan, comparten, perdón, y edifican y pastorean a las mujeres para evitar ese tipo de involucramiento que el enemigo aprovecha muchas veces. En la sociedad actual muchos tienen una religión, ¿sí? Una religión o superstición, pero no conocen a Dios y no saben nada de su palabra. Nosotros tenemos que ser muy sensibles con ellos porque están confundidos, pero debemos evitar las discusiones, evitar las controversias, las discusiones necias que no conducen a nada. Entonces, ser sensible, invitar, traer a la gente hacia Jesús, atraer a la gente hacia la palabra del Señor. Y vamos a ver entonces el versículo 25, dice, y aquel que es poderoso para cuidar que no caigan, presentaros intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dada la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de los siglos y por siempre. Amén. Entonces, recapitulando un poco, esta última amonestación que nos hace aquí el evangelista, el apóstol Judas. Entonces, recuerden que son amonestaciones acerca de los peligros que podemos estar viviendo, que pueden estar latentes en este tiempo, para que no caigamos en ese comportamiento. Entonces, dice allí que nosotros, usted y yo,
debemos tener mucho cuidado. Ustedes, Él está hablando a la iglesia. Amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la fe y en la predicación de los apóstoles, que fueron los que pusieron, digámoslo así, esa piedra, ¿cierto? Esa base, ese es el fundamento de nuestra predicación. ¿Sí? El fundamento, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ellos advirtieron, ellos hicieron muchas advertencias. Que así como en el tiempo que ellos comenzaron su ministerio, se levantaron opositores, se levantó gente perversa, se levantaron anticristos. ¿Quién es un anticristo? El que se opone a Cristo y a su evangelio, al evangelio. Entonces dice allí, ellos les advirtieron, en los últimos días habrá gente blasfema, que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos, con sus bajos instintos, con sus ideas, ¿sí? Como lo vemos en este tiempo, ¿sí? Gente que está completamente opuesta a Dios, a su palabra. Recuerde que cuando estuvimos estudiando Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hace esa denuncia de cómo se está viviendo. Profesando ser sabios se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios, la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Dieron culto y dieron gloria y honra más bien a las criaturas que al Creador. Dice que por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que hicieran toda clase de maldades. Entonces, en los últimos días habrá gente blasfema. ¿Y cuánta gente blasfema vemos hoy a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la internet? Vemos constantemente gente blasfemando, ¿sí? Que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Y vemos hoy que se quieren imponer estilos de vida completamente opuestos a lo natural, completamente opuestos a lo que Dios, a los principios de Dios, pero quieren imponer ese estilo de vida torcido, ese estilo de vida nocivo, hasta muchas veces hasta pervertido. Lo quieren imponer a otras personas. Quieren imponer su estilo de vida a otras personas. Y lo vemos con estos movimientos feministas, con estos movimientos de las comunidades estas que han encontrado tanto respaldo, aún en los gobiernos, aún en las entidades, aún en los mismos jefes de Estado, en los mismos legisladores. Porque pues la maldad se ha permeado completamente todos los estamentos, así como la corrupción ha permeado las más altas instancias de la administración de los gobiernos. Así también este estilo de vida completamente antinatural, pues ha permeado también esos estamentos, y por eso se encuentra tanto respaldo para estas personas, violándose muchas veces los derechos de aquellas personas que procuramos de pronto caminar en rectitud, caminar lo más cercano posible a los principios de Dios. Dice que en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos, de acuerdo con sus ideas. Dice, son estos los que causan divisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque son carnales y no tienen al Espíritu Santo. El apóstol Pablo plantea en Romanos capítulo 7, ¿sí? Allí menciona la vida en la carne, las obras de la carne, ¿sí? La lucha que él mismo vivió, el querer hacer lo bueno pero terminar siempre haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque recuerde que en nosotros hay dos naturalezas ahí latentes.
Está la naturaleza carnal que tiende siempre al pecado, y está la naturaleza espiritual, el hombre espiritual, ¿sí? Que es según Cristo. Entonces, esa es la lucha interna que hay ahí. Querer hacer lo bueno, pero terminar haciendo lo malo. Entonces, esas dos naturalezas están allí disputándose. Hay una guerra, una lucha, un enfrentamiento constante en nuestra mente, en nuestro corazón. Por un lado, queremos agradar a Dios, pero por otro lado están los deseos, ¿sí? Los instintos de querer ir en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces dice que estos los que causan divisiones, pues son ¿qué? Carnales. ¿Qué los domina? La carne, los deseos, los apetitos de la carne, ¿sí? Y no tienen al Espíritu Santo. Como no tienen al Espíritu Santo, pues no pueden ver, ¿sí? El peligro que hay. No pueden ver que están en un error. No pueden ver que van directo al precipicio, que van directo a la destrucción, sino que se complacen con ese estilo de vida y lo más triste, que quieren arrastrar a otros. Entonces, ¿cómo la Biblia describe el fin de los tiempos? Y vamos entonces un poquito a Mateo capítulo 24, cómo describe aquí la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 24, lo que está pasando y lo que pasó en los tiempos de Noé. En el verso 37 dice aquí la palabra del Señor de Mateo 24. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será tomado. Entonces, todo este capítulo 24 habla de las señales de los últimos tiempos, señales del fin, ¿sí? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y el fin del siglo. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cuántos personajes se han levantado a lo largo de la historia proclamando y anunciando yo soy el Cristo? Y muchos han caído. Y muchos le siguen. ¿Sí? En estos tiempos, ¿cuántas gente se ha autodenominado yo soy Cristo? ¿Sí? Es decir, en todo el mundo se levantan este tipo de personajes. Y por eso debemos tener especial cuidado. Dice, el Señor advirtió de ese peligro, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Debajo del cielo y la tierra no hay nada. Debajo del cielo no hay nada nuevo. Todo está y todo se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de las guerras y los rumores de guerra está aquí escrito. Habrá, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Esto de la franja de Gaza, esto de Rusia y Ucrania, eso de las guerras internas en muchos países, eso está escrito y es necesario, dice, que eso acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, huracanes, ciclones, ¿sí? Eso lo vemos.
¿Habrá qué? Hambres, pestes, reino contra reino, ¿sí? Y todo esto será principio apenas, el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente es perseguida por su fe? ¿Cuánta gente es rotulada por su fe? ¿Cuánta gente es bloqueada, es boicoteada por su fe en Cristo? ¿Sí? Porque hoy por hoy es más popular y más aceptado aquel que se levanta con una bandera de colores que aquel que abraza una cruz y que predica de la cruz. Hoy por hoy es más aplaudido, ¿cierto? La persona que publica fotos obscenas, ¿sí? Con su cuerpo casi que desnudo, es la que recibe mayor aceptación que la persona que publica un mensaje inspirador. Lo estamos viendo, ¿sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Al interior de la familia se presenta esto cuando una persona decide abrazar eh, la fe en Jesucristo. Su familia se levanta y lo señala y lo critica, ¿sí? Todo este tipo de manifestaciones se están dando. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio de mi reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Porque el evangelio todavía no se ha predicado a toda criatura. Hay un pueblo, una multitud, millones de personas que no han escuchado del evangelio, que no han escuchado de Jesucristo. Hay unas religiones las tres religiones más grandes del mundo. Ahí está el cristianismo. Pero hay otras religiones, ¿sí?, que están completamente en oscuridad y son millones de personas. Bueno, hasta que ellos no hayan escuchado este mensaje, pues no vendrá el fin. Así que la tarea es evangelizar. Entonces dice allí, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora de aquel que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea vayan a los montes y los que estén en las azoteas no desciendan para tomar. Ahí comienza a mostrar una serie de manifestaciones que se deben tener en cuenta para esos tiempos. Entonces dice que en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos instintos, con sus bajos deseos. Son los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque son carnales y no tienen al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es el que da vida, el que nos lleva a experimentar el nuevo nacimiento. Por eso el Señor habló con Nicodemo en San Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué necesitan estas personas? Nacer de nuevo. Que conozcan a Cristo, que reciban a Cristo, que reciban al Espíritu Santo, para que les sean abiertos sus ojos del entendimiento y puedan ver lo mal que están. Entonces, qué importante que las amonestaciones que nos hace aquí Judas. Pero ustedes, en el versículo 20, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose. Vuelvo y repito, edifíquese. Dedique tiempo, invierta tiempo en edificarse en la palabra del Señor, en su iglesia. Hay muchas formas de usted capacitarse en la internet, en YouTube. Hay muchos cursos, muchos material para crecer en la fe, Eso sí, busque
una iglesia de sana doctrina, donde se predique a Jesucristo, donde se hable del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde se hable del Evangelio, donde se comunique y se comparta a Jesucristo, la vida de Jesucristo, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Pero no se quede allí simplemente con lo que usted ha oído. De oídas te había oído, decía el santo, pero ahora mis ojos te ven. Si usted quiere ver al Señor, pues métase en la palabra. Si quiere conocer a Jesús, métase a escudriñar las escrituras. Dice, escudriñar las escrituras, la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna. Hay que escudriñar la palabra. Oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahí habla del comportamiento y la actitud que debemos tener con personas, con las personas. Ahí habla de los que dudan. Ahí habla de los que están completamente perdidos. Dice, arrebátelos del fuego de la condenación y póngalos a salvo. No critique el estilo de vida de personas. Compártales de Cristo. Ore por ellos. ¿Sí? Muéstreles a través de su propia vida a Cristo. No solamente palabras. Recuerde que el testimonio arrastra. Las palabras convencen, pero el testimonio es el que arrastra finalmente. Muy bien. Entonces, allí habla de esas amonestaciones. Edifícate en la fe. Estudia, comparte la palabra. Muestra amor y misericordia para los que dudan. ¿Sí? Pero no te dejes que contamina. Y finalmente, pues él se despide aquí con una hermosa bendición. La hermosa bendición de aquí del capítulo 24 y 25. Y dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentaros intachables delante de la gloria con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de los siglos y para siempre. Amén. Entonces, Judas cierra con una bendición muy especial y enfatiza en el poder de Jesucristo para guardar a los suyos, a los que creyeron. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguridad o qué otra seguridad podríamos desear? Ahí está. Él nos lo promete y Él está allí para cada uno de nosotros. Entonces, en conclusión, al leer esta corta epístola, carta de Judas el Bueno, uno se puede dar cuenta de que los cristianos debemos defender la fe y ponernos, digamos, firmes ante los falsos maestros, pararnos firmes delante de ellos. Jesús nos guarda, ¿sí? El Espíritu Santo nos respalda y Él quiere que nosotros guardemos el depósito que nos ha dejado. ¿Cuál es ese depósito? El Evangelio, la palabra. Usted tiene una riqueza del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, para todo el mundo es el Evangelio. Entonces hay una condenación terrible esperando a quienes rechazan a Cristo. Eso es evidente, eso es claro. Así como hay una seguridad de salvación para el que cree en Jesucristo, también es evidente y es seguro de que habrá una condenación y un tormento para aquellos que rechazan a Cristo. Entonces hay una condenación terrible y esperando a quienes lo rechazan y enseñan las mentiras de Satanás, las mentiras del enemigo. Entonces debemos salvar a unos de esos engaños, enseñándoles, compartiéndoles la verdad. ¿Sí? Y entonces debemos ser instrumentos de bendición para esas personas.
A otros dice, podemos solo mostrar compasión con ellos. Entonces, que Dios nos ayude a ser que fieles hasta el final, hasta que Él venga. ¿Sí? Mantengámonos sin fluctuar en la fe de Jesucristo y Dios hará su obra para con cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa epístola, corta, pero significativa epístola de Judas, Señor, que nos enseña, oh Dios de la gloria, y nos advierte de los peligros que en todos los tiempos ha habido y que en estos tiempos lo estamos viendo de una manera tan clara. Señor, oh Dios del cielo, gracias por hablar a nuestro corazón, por hacernos entender, Señor, que la vida cristiana, Señor, es un estilo de vida, Señor. Un estilo de vida que tú viniste a modelar, Señor. Nos dejaste un manual de vida, nos dejaste instrucciones, nos dejaste un consolador, el Espíritu Santo, para que nos recuerde todas las cosas, para que nos guíe a toda verdad. Gracias, Dios. Queremos poner nuestros ojos en ti. Queremos mirarte a ti, Señor. Pero también despierta en nosotros, Señor, la compasión por aquellos, Señor, que están yendo por un camino equivocado, Señor. Señor, oh Dios del cielo, danos la gracia, Señor, de rescatar a muchos. Danos la gracia, Señor, de poder, Señor, oh Dios del cielo, traerles al camino de salvación, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de ti, Señor. Te damos gracias porque un día nos alcanzaste, Señor. Tu misericordia nos alcanzó. Porque usaste la vida de una persona, Señor, que se dispuso y que estuvo dispuesto a arriesgar, Señor, al abordarnos y hablarnos de ti, Señor. Permítenos ahora a nosotros ser instrumentos de bendición para salvar a otros, para traerles a ti, Señor, para que te conozcan y para que experimenten la libertad y para que sean salvos, Señor, para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por este día, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que hoy es sábado y a las 6 de la tarde tendremos nuestra reunión familiar unánimes. Así que les espero a las 6 de la tarde para que nos conectemos entonces a deleitarnos en la palabra del Señor. Bendiciones para todos y feliz día.